Amén. ¿Sí se entendió? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Ya Isabel oró por lo de las votaciones de hoy en día. Dice la palabra en Romanos 13 que todas las autoridades son puestas por Dios. Pero nosotros tenemos parte de la responsabilidad de las autoridades que Dios permite que nos gobiernen. Tenemos un deber, una obligación, y es el de votar, y que el Espíritu de Dios nos guíe a cada uno por quién votar. Dice la palabra en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, que debemos de orar por todas las autoridades, por los gobernantes. Y así es, nuestro deber es orar por ellos. De lo demás se encarga el Señor. ¿Sí? No tratar de imponer ni de manipular nuestras voluntades como muchos lo hacen, de que tienen que votar por este, por aquel. No, es la votación, al igual que la salvación, es personal. Cada uno es responsable de lo que haga. ¿Sí? Bueno, pues estamos hablando acerca de la dependencia del Espíritu Santo. El domingo pasado hablamos de ser dependientes del Espíritu Santo. El ser dependientes del Espíritu Santo se refiere a que todo lo que hagamos, todo, Él nos dirija en cualquier decisión, cualquier palabra, como ahorita hablaban en los testimonios. ¿Y por qué debemos de ser totalmente dependientes de Él? Vamos a hacer un resumen breve para los que no estuvieron, se ubiquen en lo que vamos a ver hoy. Y lo que sí le advierto hoy, tal vez no leamos tantas escrituras, tal vez sí, no sé, como el Espíritu nos vaya guiando, pero lo que sí, abra su corazón y su espíritu. La palabra va a estar fuerte, desde ahorita se lo anticipo, no nos va a gustar a muchos. O vamos a pensar que la están dirigiendo a cierta persona o me la están dirigiendo a mí. No es dirigida hacia nadie, es dirigida hacia todos. Suena así medio paradójico, ¿eh? Pero la palabra nos habla a todos, empezando con su servidor. ¿Por qué debemos depender totalmente del Espíritu Santo? Porque Jesucristo, que era el Hijo de Dios, Él, mientras estuvo en la tierra, Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Ya lo estudiamos la semana pasada, desde su concepción hasta su resurrección, todo fue obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Y por qué Jesús, si era Dios, necesitó sujetarse al Espíritu Santo en la tierra? Pues porque vino en forma humana, de carne. Y toda carne tiene que estar sujeta al Espíritu. Porque como dice Gálatas 5:17, los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y los del Espíritu contra la carne. Por eso nuestra carne tiene que estar sujeta al Espíritu. Y veíamos que el Espíritu Santo es nuestro amigo para siempre, porque Jesús lo prometió, que Él estaría con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. En Juan 14, 16 y 17. Y cuando Jesús dijo que convenía que Él se fuera para que viniera otro consolador, estaba hablando de alguien que era el mismo Espíritu de Cristo, que tenía la misma esencia, y que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Y ahí se refería al Espíritu Santo. Ahora, debemos de entender, como decía hace un rato, decían que nuestro Dios es uno, pero se expresa en tres expresiones distintas. Primera de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro ayudador, nuestro paracleto, el que siempre iba a estar a nuestro lado. La palabra paracleto es alguien que siempre está a nuestro lado, que nunca se va, como un abogado que nos defiende en cualquier caso, para guiarnos y aconsejarnos en nuestro caminar diario con Dios. Ahora, en el punto número 2, en el que nos quedamos la semana pasada, veíamos cómo es la personalidad del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 13:14 dice que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y leíamos también que la comunión del Espíritu Santo, Pablo asocia la comunión con el Espíritu Santo en una palabra que es koinonía, una palabra griega que significa muchas cosas. No solamente es el venir y reunirnos. Y algunas definiciones de esta palabra de koinonía es compañerismo, comunicación, intimidad, compartir juntos, interacción social, asociación, participación y una asociación mutua y cercana. Y veamos solamente estas tres categorías.
compañerismo, asociación e intimidad. Primeramente, aquí entramos en el tema, ¿sí? Compañerismo significa, comunión, perdón, significa compañerismo. ¿Qué significa la palabra compañerismo? Comunión. ¿Y qué es comunión? El diccionario define la palabra como una relación amigable, compartir juntos, amigos íntimos que experimentan compañerismo, los que comparten y se hablan y se mantienen al tanto de lo que sucede en la vida de cada uno. Por eso el Señor quiere que seamos uno con Él, como el Padre y Él son uno. Como Rafa decía, en el matrimonio si no somos uno no es matrimonio. Dios bendice matrimonios, no bendice uniones libres. Las uniones libres, mientras no estén bajo la cobertura, la gracia, la bendición de Dios, son uniones libres. Pueden estar bajo la ley del hombre, casados, pero mientras no venga la cobertura de la unión del Padre, están incompletos. Se necesita la bendición del Señor. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros es tener una comunión. Los apóstoles, los creyentes en el libro de los Hechos, ellos dependían totalmente del compañerismo del Espíritu Santo. ¿Quién quiere leer, por favor, Hechos 20, 22 al 23? Carlos, lee tú esa, por favor. Y Rafa, ve buscando Hechos 10, 19. Hechos 20, 22 al 23. ¿Qué dice? Escuchen muy bien, ¿eh? Vamos a leer tal vez pocas escrituras. Muchas se las voy a dar para que ustedes después las estudien en su casa. El tema es muy amplio hoy. Y yo quiero concluir lo que el Señor me dio de último momento. Y nos va a estremecer a todos. Créanlo, que nos va a estremecer al final. A todos. A mí me estremeció y me sigue estremeciendo. Es más, estoy hasta, Señor, ¿de verdad quieres que diga eso? Sí. Bueno, ¿qué dice Hechos 20, 22 al 23? Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo, ahí nos damos cuenta que él tenía una comunión tan íntima con el Espíritu Santo que él le relató detalle por detalle de lo que le esperaba. Él conversó con el Espíritu Santo acerca de lo que iba a pasarle y notamos que el Espíritu Santo le dijo que el sufrimiento y la cárcel le esperaban, pero su compañerismo, su comunión con el Espíritu Santo, Pablo lo recibía porque sabía que de todo lo bueno, de todo lo malo iba a terminar en bueno, como dice Romanos 8:28, que el Señor todo torna para bien, para los que lo aman a Él, no es para todos. Ahora, el Espíritu Santo no se estaba regocijando en el sufrimiento de Pablo, como algunos dicen, sino que lo estaba preparando para lo que venía. Él podía hacer esto porque tenía un compañerismo cercano. Ahora, tener un compañero cercano, o un compañerismo cercano, una comunión cercana con el Espíritu Santo, significa que habrá momentos en donde Él nos va a decir cosas que simplemente no queremos escuchar. Alguien que ama dice la verdad, aunque duela. Alguien que no ama, pues te dice mentiras para mantenerte contento. La verdad duele. El amor es verdad. Ahora, muy atentos aquí. En Hechos 10 encontramos a Pedro recibiendo ese tipo de dirección del Espíritu Santo. Dios le da a Pedro una visión que descubre al final y era una revelación de su voluntad para extender la salvación a los gentiles. ¿Qué dice Rafa? Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Le dijo el Espíritu, Pedro tuvo una visión donde el Espíritu le dice, vas a ir a casa de un gentil, alguien que no es judío. Le mostró una visión donde un lienzo bajaba, donde veía carnitas, birria, moronga, donde veía todo tipo de alimentos y le dijo, tú no llames inmundo lo que yo santifico, no andes con tus prejuicios de que no como birria, que no como sangre, que no como esto, que no como sangrita o como le llaman moronga. Y le dijo, tú no andes con eso. Es más, hay 3 hombres que te están buscando.
Aquí Pedro recibe una dirección del Espíritu Santo y le da una visión que descubre al final, y era una revelación de la voluntad de Dios para extender la salvación a los gentiles. Y vinieron 3 hombres para escoltarlo a la casa de un centurión, un lugar donde un judío jamás hubiera entrado. Los judíos no entraban a lugares de los impíos, de los paganos. Por lo tanto, el Espíritu Santo le dice claramente: mira, quiero que vayas y que obedezcas. Pedro no iba a estar contento con esa orden, pero la obedeció sin ninguna explicación. Ahora, el tercer punto es que nos quedamos la semana pasada y que no lo alcanzamos a ver. La palabra comunión significa asociación. Ponga mucha atención, aquí es donde se va a poner bueno, ¿eh? Me gustó lo que dijo Rafa hace un momento. El matrimonio es una asociación. ¿Qué es una asociación? ¿Alguien lo entiende? ¿Qué es una asociación? De que tú no vas a hacer nada si no le comunicas a la otra parte no va a hacer nada si no te lo comunica a ti, porque son socios en todo. El matrimonio es una asociación, y la palabra se puede usar para describir también lo que Pablo decía, koinonía, la palabra griega de comunión. En Lucas 5, 6 al 7, mire lo que dice Jesús. ¿Alguien lo lee? Lucas 5, 6 al 7. Alfredo, busca 1 Corintios 3, 9. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí podemos ver la asociación. Ellos estaban pescando y de repente pues se les llenan las redes y ellos le llaman a otros socios, y la palabra griega para socios es metochos, que es sinónimo de koinonía, de comunión, pero también se define como socio, como compañero, como camarada, o en inglés como buddy, cuando dicen, este es mi buddy, ¿sí? Como socios de negocios. Y de esta definición entendemos que una buena asociación requiere comunicación y acción, y son importantes. Los hombres tuvieron que hacerle señas a sus socios, y luego sus socios vinieron a ayudarles. Ahora vamos a ver lo que probablemente es una de las escrituras más maravillosas e inspiradoras del Nuevo Testamento. ¿Qué dice 1 Corintios 3:9, Alfredo? Escuche muy bien. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Somos qué? Colaboradores. Colaboradores viene de socios, somos socios de Dios. ¿Qué más? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No le impresiona esto? Dice que somos colaboradores, somos socios de Dios, para y con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos da la oportunidad de trabajar para y con el Creador de los cielos y la tierra. Otra manera de verlo es que Él nos permite trabajar en asociación con Él. Por ejemplo, para entender más lo que significa la asociación, cuando tú te percibes y te consideras socio de alguien, la empresa o el lugar incluso donde trabajes, lo ves como propio, no te ves como un empleado. Como ejemplo, ¿han visto ustedes los chalecos que llevan en algunas, por ejemplo, Walmart? No sé, aquí no me he fijado la verdad, pero en Estados Unidos, la hermana Lidia se ha de acordar, o los que han ido a Estados Unidos, que muchas veces en los chalecos de los empleados es lo que dice atrás, no dice que son trabajadores, llevan chalecos de empleados de Walmart, pero que dicen colaboradores, no dice empleado, o dicen incluso algunos hasta socios. Pero ¿por qué creen que usan ese título en los chalecos?
de los empleados? Pues para hacerlos sentir lo que acaba de leer Alfredo, colaboradores, parte de la empresa, que no solo son trabajadores más, sino que sientan la empresa como familiar. Pues eso es lo que Dios quiere. Por eso nos llama, ustedes son colaboradores míos, no son trabajadores míos. Por eso Jesús, antes de ascender al cielo, hay una parte muy interesante que Él les dice, miren, ya no les voy a llamar siervos, ya no les voy a llamar empleados, ya no les voy a llamar trabajadores, ahora les voy a llamar amigos. Por eso cuando alguien dice, somos siervos del Señor, bueno, no hemos entendido entonces la parte de la resurrección. Somos colaboradores, no somos siervos, somos socios, somos amigos de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entiendan muy bien esa parte. Ahora, en Hechos 15, escuchen esto, vemos un elemento de asociación, de colaboración en acción. Los apóstoles estaban escribiendo una carta para enviarla a todos los creyentes gentiles, en la cual decían, Hechos 15, 28, alguien lo lee, a ver Rafa, busca Hechos 15, 28, por favor, y Carlos ve buscando Génesis 18, 17, hermana Patti vaya buscando Éxodo 32, 10. ¿Qué dice Rafa? Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y no a nosotros. Y a nosotros. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí podemos ver un trabajo de colaboración. ¿Sí se fija cómo dicen los apóstoles? Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, trabajan en colaboración, en asociación. No dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo, o nos ha parecido bien a nosotros, sino que habla en concordancia de los dos. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto es bien importante que lo entiendan, para lo que vamos a ver al final. La iglesia primitiva jamás hizo nada que no fuera dirigido en asociación con el Espíritu Santo. Jamás se condujeron individualmente o anduvieron como llaneros solitarios. Como hoy hay mucho predicador solitario, que no sabe si de verdad tiene ministerio o no tiene ministerio. Pero la iglesia primitiva, aquí podemos ver claramente en esta escritura, un trabajo de asociación. Los líderes expresaron sus puntos de vista, el de ellos y el del Espíritu Santo. No impusieron nada. Ambas partes participaron en la decisión, eran socios en el trabajo del reino. Y también podemos ver eso en el Antiguo Testamento, la misma idea de asociación. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis, cuando Dios se le presentó a Abraham debajo del encinar de Mamre para discutir sus planes acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y Dios ve en Abraham claramente un socio. Lo ve tan claramente que escuche lo que dice Génesis 18, 17. ¿Qué dice, Carlos? Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Sí se da cuenta? Dice Dios mismo, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer si él es mi socio? Si él es mi colaborador. ¿Sí está entendiendo? Está muy claro que Dios quería mantener a Abraham al tanto de sus planes. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una comunión cercana y una asociación con Dios. Y de igual manera lo vemos en la vida de Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Hermana, Éxodo 32, 10. ¿Sí entiende? Es Dios el que le está diciendo a Moisés, y parece como si le estuviera pidiendo permiso. Mira, Moisés, déjame acabarlos y voy a hacer una nación grande contigo. Es como si Dios pidiera aprobación de Moisés y no al revés. Pero ¿por qué estabas diciéndole eso Dios mismo a Moisés? Porque eran socios. Y después de escuchar que Moisés
trata de convencer a Dios para que aplaque su ira y que cambie sus planes, cuando leemos más adelante, nos damos cuenta de la confianza que tenían ellos dos. Ahora, es fácil para nosotros leer estas historias hoy de Abraham, que era considerado amigo de Dios, de Moisés, que el Señor no hacía nada si no le consultaba a Moisés, o viceversa. Es fácil para nosotros leer esas historias hoy, interpretar lo que significa, pero solo piensa en esto. Moisés pudo recordarle a Dios lo que era mejor para él y para su pueblo, porque trabajaba en asociación con Dios, no trabajaba solo. Estos ejemplos de Abraham y de Moisés solo son dos ejemplos del Antiguo Testamento, pero la realidad es que Abraham y Moisés no tuvieron, escucha, aquí es donde entra la parte importante del mensaje, no se pierdan, todos los personajes del Antiguo Testamento, el que usted lea, no tuvieron lo que nosotros tenemos hoy. Y esto que le voy a decir puede sonar a herejía, ¿sí? Pero usted y yo hoy tenemos la oportunidad de considerarnos aún más cercanos a Dios, aún que Abraham, aún que David, aún que Moisés, aún que cualquier personaje, que Ruth, Esther, cualquier personaje de la Biblia. ¿Por qué? Es muy fácil. Es muy fácil. Porque hoy el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente, de vez en cuando, sobre algún personaje, hombre o mujer, y para guiarlo. Pero hoy en día, escuchen esto, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. No necesitamos que Él nos visite en el encinar, como visitó a Abraham, o debajo de un encino, o subir al monte Sinaí, como Moisés lo hizo para encontrarnos con Él. Hoy en día, usted y yo tenemos acceso directo todo el tiempo. Y lo mejor de todo es que el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos, como Jesús dijo, para trabajar en asociación con Él, ser dependientes de Él. Hoy dejemos que Él nos guíe. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto ser dependientes del Espíritu Santo? ¿Por qué creen ustedes que, gracias Rafita, por qué creen que nos cuesta tanto ser dependientes del Espíritu Santo? Vaya pensando, ¿por qué nos cuesta sujetarnos a la dependencia del Espíritu Santo? ¿Por qué cuando se nos da un cargo no lo tomamos con seriedad? ¿Por qué no lo tomamos con responsabilidad? Si es Dios mismo el que nos está delegando los cargos, las posiciones. En Hechos 6 dice que para escoger a los que servían las mesas, los alimentos, tuvieron que escoger hombres llenos del Espíritu Santo, porque lo consideraban un privilegio. Pero hoy en día minimizamos tanto, olvidamos tanto que el Espíritu Santo es Dios, que lo contristamos, lo apagamos a cada momento. ¿Dónde está la gente que no está? Y no señale a nadie, solo piense. ¿Dónde están los que deberían de estar y no están? ¿De verdad dependemos del Espíritu Santo? Debemos entender que el Espíritu Santo es el socio mayor en nuestra relación con Dios. A ver, otra vez, Carlos, Hechos 20:28, Rafa, Hechos 13, 2 al 4, Alfredo, Segunda de Corintios 13, 14, Pati, vaya buscando Santiago 4:5, Esmeralda, Juan 8, 41, 42, Rafita, Junior, Juan 14:7, y tu esposa, Juan 14:6, para que les toque seguido. Ponga mucha atención en estas escrituras, mucha atención. ¿Qué dice Carlos, Hechos 20:28? La
La palabra obispos que aparece ahí es alguien que supervisa. Dice que el que pone es el Espíritu Santo. El que te da ministerio es el Espíritu Santo. Ya vimos que Pablo, por ejemplo, en Hechos 9:5, Jesús se le aparece y lo llama y manda a Ananías a que ore por él, en Hechos 9:15, para que se le caigan las escamas de sus ojos y pueda ver realmente quién es Jesús, y para que ore por él y para que venga el Espíritu Santo sobre él. Y en Hechos 13:2 vemos cómo el Espíritu Santo es el que lo llama a Pablo y lo aparta. Le dice, ahora tú y Bernabé me van a ser instrumentos escogidos para el ministerio al cual los he llamado. Quien te coloca en el ministerio es el Espíritu Santo. Quien te llama es Dios. Pero ¿por qué no lo consideramos tan importante? A mí me da tristeza cuando se le delega a alguien un cargo y que no seamos fieles en lo poco. Queremos que la iglesia crezca, pero yo me he preguntado cientos de veces, si no es que miles, ¿por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué no crecen? ¿Ustedes creen que Dios, que es un Padre amoroso, nos va a dar más bebés, sabiendo que no tenemos cunas, sabiendo que no tenemos nodrizas que cuiden esas cunas, que no les sabemos preparar las tetas a los niños, que no podemos cambiarlos ni de pañal? ¿Nos va a dar más bebés? O sea, véalo de esa manera. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque no estamos preparados. Porque muchas veces nos sentimos o nos autollamamos, pero no es el Espíritu Santo el que está en asociación trabajando con nosotros. Y mucho menos hay gente convertida, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Si de verdad la gente estuviera convertida, hoy estaría lleno este lugar con todos los que no están. Pero es emoción muchas veces. Por eso Pablo, en la escritura que leyó el hermano Carlos, dice, miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispos para supervisar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero si notan que Pablo no dijo el rebaño del cual Jesús los ha puesto como obispos, dice que el Espíritu Santo es el que los puso. Esta escritura ilustra perfectamente la asociación de Jesús con el Espíritu Santo como miembro de la deidad, de la Trinidad que reside actualmente en la tierra. Por eso Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es hijo de Dios. Pablo era muy consciente del hecho de que el Espíritu Santo es el que reside, el que vive en nosotros. Y ese ejemplo lo podemos encontrar en Hechos 13. ¿Qué dice Hechos 13, 2 al 4? Escuchen lo que dice. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Aquí vemos otra vez que el que habló fue el Espíritu Santo. Dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron, dice, a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Vemos con claridad al Espíritu Santo identificado como el que estaba en asociación, en comunión con los creyentes, trabajando juntos. Recuerde que Jesús, como vimos la semana pasada, Jesús está en el cielo con su Padre y el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra para asociarse con nosotros mientras estamos en este mundo. ¿Qué significa comunión? Una asociación mutua y cercana. Escuche lo que dice 2 de Corintios 13:14, Alfredo. 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión es la palabra koinonía, otra vez, del Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo, la asociación mutua y cercana sea con el Espíritu Santo. Y aquí viene algo fundamental.
Comunión significa intimidad. No solamente significa compañerismo, como vimos, no solamente significa asociación, como ya vimos, sino significa intimidad. Y agárrese, aquí empieza lo bueno. Intimidad. El último significado de koinonía es intimidad. Y esta palabra es la que mejor describe la manera en la cual Pablo usó koinonía en la escritura que acaba de leer el hermano Alfredo. Y la intimidad, escúchenlo bien, se puede desarrollar solamente a través de comunión o relación, nada más. Pero va más allá aún de estos dos términos. Intimidad va a la profundidad de los pensamientos, de los secretos y de los deseos del corazón. Y grábese esto y nunca lo olvide, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él desea ser nuestro amigo. Escuche lo que dice Santiago 4:5. ¿Qué dice, hermana? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice que el Espíritu que Jesús ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él es celoso de nosotros, anhela nuestro tiempo y atención. Y si leen el contexto de un versículo antes, de por qué dice que nos anhela, que nos cela celosamente, nos damos cuenta por qué. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es, mira, si tú amas más al mundo, yo soy celoso, y voy a ser tu enemigo. Si amas más las cosas del mundo que a mí. Es prácticamente lo que está diciendo. Ahora, solo piensa en esto. El Espíritu Santo es Dios. ¿El Espíritu Santo es qué? Es Dios. Y nada le es oculto. ¿Tú crees que tú y yo lo vamos a engañar? Que si ponemos el mejor pretexto para que suene creíble, del por qué no nos congregamos, del por qué no lo buscamos, de por qué no leemos su palabra, por qué no escuchamos los devocionales, por qué no somos responsables en el ministerio en el cual nos ha colocado Él, ¿lo engañamos? ¿Lo engañamos? Claro que no. Él es Dios, nada le es oculto, su conocimiento, sabiduría, entendimiento no tiene límites. Él anhela revelarse a nosotros, pero entonces, ¿qué sucede? Que frecuentemente los creyentes intentamos acercarnos a Jesús fuera de una relación con el Espíritu Santo. Escucha muy bien esto. Tú y yo jamás nos vamos a poder acercar a Jesús así digas que lo amas, que lo adoras, que das la vida por Él, si no es a través del Espíritu Santo. Y jamás vamos a poder llegar al Padre si no es a través de Jesús. Los tres trabajan en armonía. Yo no me puedo acercar a Jesús si el Espíritu Santo no me convence de justicia, pecado y de juicio para alcanzar la gracia de Jesús. Una vez que alcanzo la gracia, puedo acercarme al Padre, solo por medio de Jesús. No puedo ir directamente al Padre, no puedo ir directamente a Jesús si no comienzo con lo primero. Y lo primero es el Espíritu Santo. Pero es el más olvidado hoy en día. Es el más olvidado hoy en día. Él anhela revelarse a nosotros. Pero frecuentemente, le vuelvo a repetir, intentamos acercarnos a Jesús fuera de una relación con el Espíritu Santo. Y esto es similar a lo que los fariseos creían, que ellos podían ir al Padre directamente sin Jesús. ¿Qué dice Juan 8, 41 al 42? A ver, Cap, ¿sí? Escuche. ¿Qué le dicen los fariseos? Mira, no, porque Jesús les estaba diciendo, ustedes son de su padre el diablo, porque hablan mentiras. No, nosotros somos hijos de Dios. Y les dice Jesús, no. ¿Qué entendemos aquí? Que los fariseos querían una relación con el Padre, pero fuera de Jesús. Fuera de Jesús. Yo cuando hablo con los testigos, con mis hermanas, para ser exacto, con mis hermanas, les trato de explicar esto, que son testigos de Jehová. Dos de ellas que están
sus esposos también son esposos ancianos de los testigos. Y es lo que les digo, ¿cómo es posible de que ustedes se consideren que pueden ir directamente al Padre sin honrar al Hijo? Cuando la Biblia dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre, y que nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. O sea, ¿cómo es que ustedes dicen que tienen una comunión directa con el Padre Jehová cuando no reconocen al Hijo? Cuando dice la palabra en Juan 3:35, que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Pero hoy en día queremos lo mismo. Los fariseos no estaban dispuestos a aceptar que Dios tenía algo diferente en mente. Jesús les dice a los fariseos que Él y el Padre eran uno. Y de hecho les dijo en Juan 14:7, ¿qué les dijo, Rafita Junior? Juan 14:7. Así de simple. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Pero los fariseos se rehusaban a escuchar porque no estaban dispuestos a venir al Padre a través del Hijo. Como Jesús ya se los había dicho un versículo antes, ¿qué les dijo Mari en Juan 14:6? Nadie viene al Padre y nadie es nadie. Nadie es nadie. Y muy atentos aquí. De la misma forma, Jesús hizo claro que Él ya no está en la tierra, como vimos el domingo pasado. Aunque sí está en la tierra. Eso suena contradictorio, porque su espíritu está en la tierra, pero Jesús está en el cielo. ¿Cómo? ¿Sí? Y que el Padre envió al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, nuestro consejero. El Espíritu Santo ha sido enviado para glorificar a Jesús. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:14. Él, cuando venga, el Espíritu Santo, me glorificará a mí. Por eso, cuando Jesús es glorificado, el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, escuchen esto. Necesitamos recordar que donde Cristo es glorificado, ahí está el Espíritu Santo. Y lo más importante, si verdaderamente queremos conocer a Jesús, necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo, porque es el único que nos va a revelar a Jesús. Así de simple. El Espíritu Santo se manifiesta solamente donde es honrado Jesús y donde es honrado Él. Y mientras más honremos al Espíritu Santo, pues más se va a revelar a nosotros y más disfrutaremos y conoceremos a Cristo. Así, de simple. Y seremos conscientes de Él. Y escuche esto. En más de 25 años de ministerio, yo nunca he visto algo diferente a esto. Hace rato Rafa decía que en todas las iglesias donde él ha ido nunca ha visto que se manifieste el poder, como Jesús dijo en Juan 14:12, cosas mayores harán porque yo voy al Padre y el Padre y yo vendremos con ustedes y haremos morada en ustedes. Yo estoy obrando en obediencia al Padre, pero cuando yo me vaya, no solamente va a venir el Padre, voy a venir yo y el Espíritu Santo, los tres estaremos en ustedes y cosas mayores harán que las que yo hice, porque yo las hice en la carne, guiado por el Espíritu del Padre, y yo no hacía nada que no fuera lo que veía hacer al Padre. Se lo estoy resumiendo para que me entiendan. Pero ¿por qué no vemos tantos milagros hoy en día? ¿Por qué no vemos las sanidades? Bueno, algunas sectas ni creen en sanidades, ni creen en la sanidad divina, ni creen en orar por los enfermos, mucho menos por los endemoniados. ¿Sí? Porque dicen que el Espíritu Santo ya no obra con poder. Entonces Dios es tan malo, tan injusto, que nos quitó el poder del Espíritu Santo y nos dejó el poder del diablo. Nos dejó indefensos. ¿Por qué le damos más poder al diablo? Necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Y le vuelvo a repetir, en mis 25 años de ministerio nunca he visto algo diferente a esto. Que las personas que mejor conocen a Jesús, que manifiestan el carácter de Jesús. Cuando digo carácter, es diferente a temperamento. Ahorita lo vamos a ver. El carácter es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio.
los que reflejan el carácter de Cristo, son aquellos que tienen más intimidad con el Espíritu Santo. Y esto tiene sentido, porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Yo le doy gracias a Dios por lo que le reveló el Espíritu a Rafa, porque así funciona. ¿Cómo puedes estar predicando, cómo puedes estar hablando del Señor cuando estás mal con tu propia carne? El estar mal con tu esposa, con tu esposo, es como si tú te estuvieras automutilando, porque son una sola carne. Cuando la ofendes, te ofendes a ti mismo. Cuando la lastimas, cuando la dañas con palabras, tú mismo te estás dañando. Por eso les dije que se agarraran y se apretaran el cinturón. Espérense. El Espíritu está hablando. Y me dio gusto cuando estaba escuchando a Rafa, porque dije, Señor, eres tú. Y espérense ahorita al final. Y aquí viene la pregunta del millón entonces. Para tener intimidad con alguien, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tener intimidad con alguien? Bueno, necesitamos entender la personalidad de la persona con quien deseamos intimar, conocerla, ampliar nuestra comunión para atraer y tener niveles de intimidad más profundos. Para que me entienda, por ejemplo, ¿cuántos de los hombres que estamos aquí, cuando andábamos en el mundo, que nos juntábamos con Juan Cuerdas, tomábamos con Juan Cuerdas, y todo le confiábamos a Juan Cuerdas? Hasta, ay, fíjate Juan Cuerdas, que traigo el calcetín agujerado, mira, y le enseñábamos el dedo agujerado del calcetín. Le teníamos tanta confianza a Juan Cuerdas que le comunicábamos todo. Pero una vez en Cristo, nos saludamos, ¿y cómo está, hermano? Bendecido y en victoria, y por dentro estás hecho pedazos. Porque ya no tenemos confianza, ni comunión, ni sinceridad. Mientras nosotros no seamos sinceros con Dios, aunque Él conoce todo de nosotros, no vamos a conocer mejor a Jesús. Nadie conoce mejor a Jesús que el Espíritu Santo. Nadie. Y es muy claro a través de la Escritura que el Espíritu Santo es una persona, y una persona tiene carácter. ¿Tiene qué? Carácter. Ahora, ¿cómo es el carácter del Espíritu Santo? ¿Cómo es el carácter? Recuerde que una cosa es temperamento y otro carácter. Temperamento, todos nacimos con un temperamento que Dios nos dio, colérico, ¿sí?, sanguíneo, melancólico y flemático. Y dicen los psicólogos que tenemos uno o dos combinados de alguno. Por ejemplo, puedes conocer a alguna persona que es colérica, que es así muy activa, vamos a decir como Rafa, él es colérico, así, sanguíneo como Carlos, pero también pueden tener la parte de melancólico y flemático, porque al día siguiente pueden estar tristes. ¿Qué tienes? No sé, es que no me hicieron los chiles rellenos y me acabo de comer 25. ¿Sí? El carácter, ¿en qué se diferencia del temperamento? El carácter, escúchalo bien, puede sonar igual, pero es diferente. El temperamento ya lo tienes. Conoces gente que nunca la ves que levante la voz, siempre hablan por ejemplo, la tía Lidia, no es porque esté aquí, yo siempre la escucho hablar en el mismo nivel. Jamás la he escuchado hablar así. Jamás. En los años, más de 20 años que tengo de conocerla, nunca la he escuchado así, siempre así. A mi suegro también, aunque a veces dice Isabel, estaba enojado, pues yo ni le enojé, porque siempre habla así. Al nivel. Y puede estar bien enojado, pero nunca levanta el ecualizador. ¿Sí me entienden? Ese es el temperamento. Tal vez él tiene un temperamento melancólico, flemático, pero los que somos coléricos, sanguíneos, como Rafa, Carlos y yo y Alfredo, ¿sí?, podemos en un momento elevar el ecualizador a 1000 decibeles, y luego de repente bajarlo a 0, que no nos escuchan. Ese es el temperamento. Pero ¿qué es el carácter? Escuche bien. El carácter es mi reacción ante las situaciones. ¿Cómo? La mayoría de nosotros reaccionamos ¿cómo? Aunque tengamos el carácter flemático que no es notable, o melancólico que no se nota, o colérico que es muy expresivo, o sanguíneo que se nota además.
El carácter refleja mi verdadero ser interior que yo tengo. Ahora, carácter es mi reacción ante las situaciones. La mayoría de nosotros, aunque no lo reconozcamos, independientemente del temperamento que tengamos, reaccionamos con ira. Los flemáticos y melancólicos la reprimen. Los otros a lo mejor no la reprimimos, pero todos reaccionamos con ira, con coraje, con amargura, con rencor, con odio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese carácter no ha sido moldeado por Dios. Yo espero que me estén entendiendo, ¿eh? Ahora, como no tenemos el carácter que es formado a través del Espíritu Santo, ¿qué le provocamos con nuestras reacciones al Espíritu Santo? Cuando tú reaccionas, aunque digas tú, no me enojé, pero por dentro eres un volcán que estás, no estoy enojada, te sale humo hasta por las narices, ¿sí? Aunque no lo hagas notar con tu tono de voz, como los otros que sí lo hacen notar, pero por dentro estás explotando. Está la guerra de Rusia con Ucrania dentro. No. Ahora escuche esto. Carlos, lee tú, porque tú lees bien fuertote, y Rafa ve buscando Efesios 4:29 al 32. Carlos, lee Efesios 4:30. Miren, pero fuerte así como. Y Rafa, tú vete preparando para que. Y no es casualidad que te haya tocado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjese nada más, dice que tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Tú ya no te perteneces. Tienes un sello de propiedad de Dios. O sea, nada es tuyo. ¿Sí están entendiendo eso? A ver, repita eso porque ahorita van, algunos tal vez hasta se caigan de la silla ahorita al final. Digan, nada es mío. Pero dígalo así bien, nada es mío. Ni tu vida es tuya, ni tus hijos son tuyos, ni tu carro es tuyo, ni tu casa es tuya. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Muy bien. Carlos acaba de leer en Efesios 4:30, dice, no contristen, o sea, no le produzcan tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, no estás seguro, es para el día de la redención. El día que te mueras, el Señor va a ver ese sello en tu alma y va a decir, este está sellado, va para arriba. Pero mientras no cuides ese sello, mientras estás en la tierra, cuidado. Tengan cuidado con aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Esa doctrina empezó apenas en el año 1500 años después de la iglesia. Es una doctrina que está corrompiendo hoy en día, porque es como si le diera licencia para pecar a la gente. La palabra contristar encierra un significado más allá de nuestra comprensión. Significa tener profunda angustia y dolor, y viene de una palabra griega que refleja el dolor que solo se puede experimentar entre dos personas que se aman profundamente. O sea, lo que Pablo está diciendo en esencia es, miren, no hieran, no lastimen gravemente al que los ama profundamente. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cómo es que lo herimos al Espíritu Santo? ¿Cómo es que lo entristecemos tan profundamente? Ahora, esta escritura aplica también en los matrimonios. Agárrense bien aquí. A ver, Rafita, tú abriste la caja de Pandora cuando diste testimonio, así es de que aplícatela, mijo. Efesios 4:29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí se da cuenta
la ternura del carácter del Espíritu Santo. La ternura es una cualidad de ser admirada. Pablo dice, es más, nos encarga, nos manda de ser corazón tierno. Si yo quiero, por ejemplo, disfrutar de una relación saludable con mi esposa, pues me conviene ser tierno, ¿sí? Y hablarle de la misma manera a mis hijos, si quiero que me obedezcan. De igual forma, para nosotros disfrutar de una relación saludable con el Espíritu Santo, tenemos que ser sensibles a las cosas que le causan tristeza al Espíritu Santo. Ahora agárrense bien, esta es la parte central del mensaje. Agárrense bien, muy atentos aquí. Es muy interesante que Pablo identifica la profunda tristeza del Espíritu Santo que viene a través de las palabras. La manera en que tú y yo contristamos al Espíritu es por lo que sale de nuestra boca. Por eso Jesús dijo que no, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale de nuestra boca. Y es muy interesante que Pablo identifica la profunda tristeza que le causamos al Espíritu Santo que viene a través de nuestras palabras abusivas, de ira, de amargura, de enojo, de insultos, de gritos, de maledicencia, o sea, malas palabras. Muy parecido es cuando tú le hablas mal o yo le hablo mal a mi esposa, o algún esposo o esposa se hablan mal entre sí. Por eso debemos entender por qué la Biblia nos manda a los maridos, es a los que les manda, a los maridos, a que no hablemos ásperamente a la esposa. Miren estas escrituras. Ahora sí, Carlos, Colosenses 3:19. Vamos a poner a puros hombres y ahorita les toca a las mujeres. Colosenses 3:19. Rafa, Primera de Pedro 3:7. Rafita, Junior, Proverbios 12:18. Alfredo, Proverbios. No, esta le toca ya a la hermana Patti. Proverbios 14:1. Mari, Proverbios 12:4. Esmeralda, Génesis 3:14 al 17. ¿Quién más me faltó? Carito. Génesis 3:9 al 10. ¿Quién más me ayuda? ¿Quién más me ayuda? Hasta ahí le dejamos, pues. ¿Qué dice Colosenses 3:19, Carlos? Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Las traducciones antiguas dicen, y no les hablen mal. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras acciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, dice, trátala bien, cuidado, porque si no, cuando estés orando no te voy a oír. Cuidado. Proverbios 12:18, Rafita. Proverbios 12:18. El charlatán hiere con la lengua, como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Dice en la versión Reina Valera que el hombre, sus palabras son como golpes de espada. Ahora, es muy interesante, esto es para entendidos, escuche bien, que los hombres podemos herir, entristecer con nuestras palabras a nuestras esposas, al igual que lo hacemos con el Espíritu Santo. Pero las esposas, ¿saben lo que causan sus palabras, esposas? También. Ay, pero es que el Señor dice que nos traten, sí, pero también te ordena a ti que hables bien. Escuche bien esto. Ustedes sabían, agárrese aquí, mujer, ustedes sabían que Dios responsabiliza a la mujer de edificar o de destruir su hogar. Escuche bien, porque muchas veces culpamos al hombre de que él tuvo la culpa de la destrucción del hogar y de todo eso,
Pero en la Biblia, escuchen muy bien, mujeres, Dios responsabiliza a la mujer. No que al hombre no le tome en cuenta. Al que llama primero a cuentas es al hombre, pero el Señor al quien le da la responsabilidad es a la mujer. ¿Sí me están entendiendo? Esto es muy importante que lo entiendan. Escuchen muy bien lo que dice. Esto está fuerte. Proverbios 14:1. ¿A quién le tocó, hermana Pati? Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El original no es con sus manos la derriba, es con sus palabras lo destruye. Ahora, Proverbios 12:4, ¿qué dice, Mari? Otra vez, la palabra virtuosa en el original dice, la mujer que habla bien es corona para su marido, pero la que es necia, boquifloja, es carcoma en sus huesos. Y esto es aún más profundo. Escuchen esto. En el huerto del Edén, todos sabemos que pecaron Adán y Eva. Pero ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Sí? Ay, así. ¿Sí? ¿Quién pecó primero? Eva. Ah, sí. Pero ¿a quién? Escuche bien. ¿A quién llamó a cuentas primero Dios? Al hombre. ¿Pero a quién reprendió, maldijo primero Dios? No, muy bien. Ya los iba a agarrar y me agarraron. Maldijo primero Dios a la mujer. Llamó a cuentas al hombre, pero a quien le dio la maldición primero fue a la mujer. ¿Sí entienden? Para que exista un pleito, un problema en un hogar, tiene que haber dos partes, 50 y 50. ¿Y qué dice Génesis 3:14 al 17? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, Primero llamó al diablo, le dijo, tú eres el causante de todo. A ese fue el primero. Luego, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. o sea, después de que les da las consecuencias de su desobediencia, tanto a Satanás como a la mujer, al hombre primero le dice, mira, y mira tú, por cuanto obedeciste las palabras de tu mujer, a ti. La Biblia dice que la mujer fue engañada por Satanás, pero a quien Dios le pidió cuentas primero fue a la cabeza, fue al hombre. ¿Qué dice Génesis 3:9 al 10, Carito? Tenemos que cuidar nuestras palabras, los dos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Dice Proverbios 10:19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto del matrimonio fue extra para los entendidos. Volviendo al tema, pues es lo mismo con el Espíritu Santo. A través de nuestras palabras desparramamos la unción que Él nos da, lo contristamos, lo apagamos. Efesios 4:30 dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. No dice no entristezcan al Padre, no dice no entristezcan a Jesús, dice no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que dice al Espíritu Santo y no dice que no entristezcamos al Padre o a Jesús? ¿Por qué se refiere específicamente al Espíritu Santo?
Así de simple, ¿no? Un entendido. Porque el Espíritu Santo ha hecho de nuestros corazones, de nuestros cuerpos, su morada. Como dice Primera de Corintios 3:16, que no saben que su cuerpo es templo, es la casa del Espíritu Santo donde Él vive. Y donde quiera que tú vayas o yo vaya, Él va con nosotros. Es una asociación íntima. Por lo tanto, a Él le afecta profundamente lo que permitimos entrar a nuestras vidas o lo que sale de adentro. Ahora, consideren esto desde otro ángulo. Si alguien te dice una mala palabra a ti, tal vez no suceda gran cosa. Pero ¿qué tal si alguien le dice una mala palabra a tu esposa, a tu pareja, a tu novia? Entonces sí que hay un gran problema, ¿no es así? ¿Sí o no? Ah, nomás uno, ¿sí? Jesús hace referencia a algo similar cuando Él dice, mire lo que dice Jesús. Mire lo que dice Jesús, Carlos, Mateo 12:32. Escuche bien esa escritura, porque le voy a preguntar. Mateo 12:32. Y escuchen muy bien, A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Se da cuenta lo que sucede cuando un testigo de Jehová no reconoce al Espíritu Santo como Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Blasfemando, porque no le está dando el lugar, la posición que le corresponde. Y lo interesante aquí, no se le hace interesante que el Dios Padre revelado por el Hijo, el cual solo habló la voluntad de Él, puso su protección en el Espíritu Santo, que el mismo Jesús, aunque los fariseos lo estaban maldiciendo y le estaban diciendo de cosas, dijo, hablen de mí lo que quieran, es más, de mi Padre también digan lo que quieran, pero cuidado, con el Espíritu Santo no se metan, porque no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué? El Padre, escuchen esto es para entendidos, el Padre aplica esta protección no a Jesús, no a su persona, sino al Espíritu Santo, porque la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal vez es un misterio que nunca lleguemos a comprender completamente, pero es interesante notar la distinción en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es importante para nosotros entender que podemos causarle tristeza y algunas veces un dolor profundo, como lo veremos el próximo domingo. Pero agárrese aquí, en esta parte. Agárrense aquí. La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida se puede ver frustrada al no tener un pleno conocimiento de cómo relacionarnos con Él. Ustedes saben que el Espíritu Santo es muy sensible, pero a la misma vez es todopoderoso. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es ¿qué? O sea, no podemos separar una cosa de la otra. Hace rato les dije que repitieran que no somos dueños de nada. Repítalo otra vez. Ponga su mano aquí y diga, no soy dueño de nada. No soy dueño de nada. Ahora, agárrese bien aquí, Si nuestro cuerpo no nos pertenece, pues menos te pertenece lo material. Escuche bien, Esto no se trata de manipular sus corazones, sus emociones para que ofrenden más. No, nunca ha sido nuestra intención. Los que tienen ya años con nosotros se dan cuenta que nosotros jamás oramos, hermana Esmeralda, ora por las ofrendas, da un testimonio para que animes a la gente, porque últimamente como que no ofrendan y dales y diles cómo te bendijo Dios, hermana Esmeralda, para que aflojen la cartera. Nunca ha sido nuestra intención. Siempre hemos dejado que sea el Espíritu Santo el que toque, motive los corazones. Pero no podemos dejar de hablar de estos temas para que el Espíritu encienda en ustedes la importancia de entender que nada es tuyo. Escúchelo bien. Ay, Señor.
Eso es lo que estaba pidiendo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cuál creen ustedes que fue la primera función que Dios le dio al hombre cuando lo formó y lo colocó, que lo puso en el huerto del Edén? Si no me entendió nada de lo que hablamos ahorita, entiende esto último. 5 minutos. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera función que Dios le dio al hombre cuando lo formó y lo colocó, lo puso en el huerto del Edén? ¿Cuál fue la primera función? La gran mayoría no lo sabe. Fue administrador. ¿Fue de qué? Administrador. Un administrador no es dueño de nada. Administra los bienes del otro. El Señor hizo el huerto, plantó el huerto. Después de que hizo todo, al 6º día, puso al hombre ahí y le dijo: ¿sí ves todo esto? Lo vas a administrar. Pero si ves ese arbolito que está allá, de ese no me vas a comer, ese es mío. Vas a ser un buen administrador. Eso se llama administrar. ¿Sí me están entendiendo? Dígame amén. Ahora, ¿cuál fue la tentación más poderosa que Satanás le lanzó a Jesús en el desierto a cambio de la adoración? El darle las riquezas del mundo a cambio de la adoración. O sea, mira, todo esto te daré, tú vas a ser el dueño de las riquezas a cambio de que me adores. Nunca se le olvide que el único que ofrece riquezas en el mundo a cambio de adoración se llama Satanás. Porque Satanás sabe que nada es tuyo. El dueño del oro y la plata, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿por qué nos sentimos dueños? ¿Cuál fue el primer juicio? En la iglesia. ¿Y por qué en la iglesia recién formada, instituida por Cristo, fue tan severo el Espíritu Santo? ¿Saben cuál fue el primer juicio? Se la parafraseo. En Hechos 5, del 1 al 11, un matrimonio se puso de acuerdo acerca de una ofrenda. Mintieron en lo que iban a darle a Dios. Dios no necesitaba que dieran la ofrenda, pero ellos prometieron dar una ofrenda. El problema fue ese: haber prometido que iban a dar una ofrenda y no la dieron. Y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Una persona que no diezma está en pecado? No, si no le ha prometido a Dios. Pero si tú ya hiciste una promesa previa, cuidado con lo que salió de tu boca. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Hay muchos que prometen: Señor, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, si me bendices con un trabajo. El Señor les da el trabajo y se olvidan de la promesa. Y mientras las cosas siguen marchando más o menos bien, piensan que Dios está de acuerdo con su actitud. Pero se te olvida que le mentiste al Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con ese matrimonio en Hechos 5, del 1 al 11? Murieron. El problema no es que no hayan dado, el problema es que hablaron, dieron una promesa que nunca cumplieron. Las iglesias están llenas de promesas y las arcas están vacías. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue tan severo? Escuche esto, mire, esto es para entendidos, no es para todos, porque hay gente nueva aquí. Pero existe un debate interminable de si debemos diezmar o no. Si los diezmos son del Antiguo Testamento o son del Nuevo, si aplican o no aplican. Y dejamos que nuestra mente se llene de argumentos para no hacerlo. Lo cierto es que la Biblia jamás dice, no existe, escúchelo bien y grábelo y anótelo, no existe un solo versículo en la Biblia que anule el diezmar. El que entendió, entendió. No existe ningún versículo en la Biblia que anule el diezmar. ¿Cuántos entendieron? Al contrario, en la iglesia primitiva, el Señor aumentó el nivel de dar. Ellos entendían muy bien lo que Jesús dijo en Hechos 20:35, que más bendición, doblemente bendecido, es dar que recibir. Pero en la iglesia primitiva, escuche lo que hacían, no solo diezmaban y ofrendaban, iban mucho más lejos. ¿Y cuál era el resultado? Dice Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
O sea, eso era más que el diezmo. Y hoy nos peleamos si debo de dar el diezmo o no. La iglesia era dependiente totalmente del Espíritu Santo. Ellos sabían que no podían mentir al Espíritu Santo, porque había consecuencias. Ahora, en Mateo 19:21, cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, mira, yo honro a mi padre, desde chico conozco los mandamientos, yo hago esto o aquello. Jesús le dijo, sí, muy bien, todo lo cumples perfectamente. Pero ahora, escucha esto, y le dice en Mateo 19:21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero ese fue su talón de Aquiles, porque amaba más las riquezas que a Jesús. Ahora, escuche esta pregunta. ¿Creen ustedes que a Jesús le interesan o no le interesan nuestras ofrendas? Piense bien la respuesta, Piense bien la respuesta. ¿Creen ustedes que a Jesús no le interesan nuestras ofrendas? ¿Le interesan o no le interesan? A ver. ¿Cuántos creen que le interesa? Los que no la levantaron, entonces creen que no le interesa. Mira lo que dice Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, él miraba cómo el pueblo echaba dinero. ¿Qué echaban? ¿Y quién estaba sentado al frente de lo que echaban? Imagínense Jesús que estuviera sentado ahí enfrente de esa cajita rosa y que estuviera viendo quién echa y quién no echa. Tal vez nos haga falta eso. Y dice que muchos ricos echaban mucho, o sea, de acuerdo a sus posibilidades. Pero ¿qué sucede después? Dice en Marcos 12:41 al 44, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 monedas de la más baja denominación, que era un cuadrante. Y entonces llamando a los discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo su sustento. Le vuelvo a repetir, ¿a Jesús le interesa o no le interesa tu ofrenda? Desde que, escuche esto y lo digo con toda responsabilidad, para concluir, desde que nació la iglesia Creo en Ti, nosotros hemos dejado que sea Dios quien trate con cada persona que diezme u ofrenda. Porque nosotros venimos de iglesias, en Estados Unidos conocimos tanta manipulación, que había congresos, convenciones, donde separaban los que van a ofrendar, así escúchelo, los que van a ofrendar $1,000, los de $500, los de $300, y hacían, y tal pareciera que el que más diezmara, el que más ofrendara, iba a recibir el mayor milagro. Y era una manipulación, sin control, y a final de cuentas los únicos que quedaban bien eran los líderes de las iglesias. Nosotros hemos dejado que sea Dios quien trate con cada persona, quien diezme u ofrende. Pero le vuelvo a preguntar, ¿a Dios le interesa la manera en que damos? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero tristemente, en el área más fuerte y a la vez el eslabón más débil para romper nuestra relación con Dios, si somos estrictamente bíblicos, es tomar lo que le pertenece a Dios. Que tenga oídos para oír, oiga. En el jardín del Edén, Adán y Eva comieron del árbol que no les pertenecía. ¿De quién era ese árbol? Podían comer de todo lo demás. El primer juicio en el pueblo de Israel, cuando Moisés sacó el pueblo de Israel, y después Moisés ya no entró a la tierra prometida, y fue Josué el que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Cuál fue el primer juicio? Cuando el Señor les dijo, miren, del oro y de la plata no agarren nada, eso me pertenece a mí. Pero Acán agarró un manto babilónico, agarró lingotes de oro, y vino un juicio, y la tierra se abrió y se los tragó.
El primer juicio en la iglesia primitiva, ya lo vimos, Hechos 5, 1 al 11, fue por mentir y tomar lo que le pertenecía a Dios. Tristemente, no nos ha sido revelado que no somos dueños de nada. Solo le estoy dando la introducción de lo que vamos a ver el próximo domingo. Tú y yo no somos dueños de nada. Solo somos administradores. Por eso el Señor, Él nos cuenta la parábola de los talentos, al que se le dio 10, al que se le dio 5, al que se le dio 3, al que se le dio 1. Él nos da de acuerdo a la capacidad de administración de cada uno. A veces quieres que Dios te bendiga, pero no eres buen administrador. Pero crees, aunque hayas hecho una promesa, como el avión se mantiene volando, que Dios está de acuerdo en tu actuar y en tu mentir, en no depender del Espíritu Santo. Pero te sientes el dueño. Eres administrador. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga? No nos ha sido revelado que no somos dueños de nada, solo somos administradores. Pero ¿cuántos de verdad lo sabemos? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué son contados en las iglesias los que diezman y ofrendan? ¿Por qué? Es triste, mire, y no lo digo para señalar, pero es triste que cuando debemos de ser agradecidos, como dice la palabra en 2 de Corintios 10:9, que cada uno dé conforme haya prosperado. Hay muchos que han prosperado bien, pero se han vuelto más tacaños para dar. Y hay muchos que no son tan prosperados, pero son dadivosos, son dadores. ¿Por qué no dependemos entonces del Espíritu Santo en todas las áreas? ¿Qué nos está pasando? Pues está pasando lo mismo que sucedió en el principio, que estamos comiendo, tomando del árbol que le pertenece a Dios, del conocimiento del bien y del mal, y nos sentimos como Dios. ¿Qué no fue lo que le prometió Satanás a Adán y Eva? Que si comían de ese árbol que no les pertenecía, que era de Dios, que iban a ser como Dios. Pues hoy hacemos lo mismo. Cuando no tenemos una total dependencia del Espíritu Santo, nos sentimos dueños. Yo lo tengo por mi capacidad, mi trabajo, es que me esfuerzo, es que hago y esto y esto. Tú no eres nadie. Todo lo que tienes es por la misericordia y la gracia de Dios. El día que lo entendamos, nuestra vida va a ser cambiada. Pero es tiempo de que si tú le hiciste una promesa al Señor un día, más vale que la cumplas. Los pactos con el Señor se cumplen. Les vuelvo a repetir, el problema no es si diezmas o no, el problema es si prometiste ofrendar o diezmar. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice la palabra, si tú prometiste algo al Señor, más vale que no tardes en cumplirlo, porque si no, se te tomará como pecado. ¿Por qué creen que nos mandó al Espíritu Santo? Para terminar, ¿por qué creen que nos lo mandó? A ver, pónganse de pie. ¿Por qué creen que el Señor nos mandó al Espíritu Santo? Ya lo hemos visto por varias semanas, pero así lo veamos por lo que resta del año, mientras no abramos nuestro corazón, vamos a seguir igual. Con la vista nublada, nuestra mente nublada. Les vuelvo a repetir. ¿Para qué lo envió? Jesucristo lo dijo. ¿Para qué lo envió el Espíritu Santo? A ver, ¿alguien? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Nadie? Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, Él les mostrará, les revelará todas las cosas. Eso incluye todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, las financieras, la social, todas las áreas. Él estará con ustedes para siempre, porque Él no va a hablar de lo suyo, Él va a hablar de lo que yo ya les hablé.
necesitan a ese ayudador, es el ayudador. Si tú no tienes ese ayudante, no vas a poder, ese consolador que te guíe. Si tú y yo no dependemos totalmente del Espíritu Santo, no vas a poder. Va a llegar el punto en que vas a tronar porque quieres hacer las cosas a tus fuerzas, a tu manera, ¿sí? Y olvidándote de cuando el Señor te prosperó. Hay una escritura y se las dejo de tarea. Proverbios. En Proverbios dice: Señor, no me des más de lo que necesito, porque si no me voy a olvidar de ti. Señor, dame solamente lo necesario para no renegar a ti. Dice la palabra que nos contentemos con lo que tenemos, pero tal parece que el Señor entre más nos da, es como si nos probara: mira, por eso no te doy, porque no sabes administrar la bendición. ¿Dónde están los demás? Es para que estuviera lleno el lugar, pero ¿dónde están? Porque nos queremos sentir como Adán y Eva en el huerto, con la promesa mentirosa que Satanás les hizo: serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y creen que su forma de actuar, Dios la está aprobando. Es tiempo de corregir. Levante sus manos. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Tu presencia, me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro y tu paz. Háblame, Señor, toma el control. Levante las manos y dígale: gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Dígale: yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro y tu paz. Sé que estás aquí. Respiro y tu paz. Mi alma gime, abrázame. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y llena
lléname y derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. ¿Por qué no le decimos hoy a Él? Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dígale al Espíritu Santo, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Ahora dígale, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Digámosle lo que Moisés le dijo en Éxodo 33:15. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Sí, Señor, te damos toda la gloria y la honra en esta tarde hermosa, maravillosa, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos, que dependamos de ti todos los días, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y que aún mientras estamos dormidos, como decía el salmista, que tu Espíritu Santo nos sustente, porque tu Espíritu Santo está presente a cada instante, en cada momento de nuestra vida. Pero lo contristamos, lo apagamos con nuestras palabras, con nuestras promesas vanas, vacías, con nuestras palabras hirientes de mentira, de engaño, con nuestras palabras faltas de compromiso. Señor, hoy te rogamos que no tomes en cuenta, Señor, cada palabra vacía y hueca, que hoy nos des un libro nuevo para escribir, una nueva vida contigo, Señor. Que todo lo que quedó atrás tú lo borres, que lo eches al fondo del mar, como dice tu palabra, y que hoy haya un nuevo comienzo, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús.
Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor. Dios los bendiga. Vamos a poner la silla a las mesas.